abordar es las reglas de derivación. Para eso necesitamos nuestro formulario de derivadas, ¿sale? Aquí les voy a explicar la parte de las derivadas básicas de nuestro formulario. La primera derivada que vamos a ver es la derivada con respecto a x de la función k. Recordemos que la función k es una función constante. ¿Qué quiere decir? Es un valor constante. Un valor constante son lo que nosotros conocemos como cualquiera de los números: positivo, negativo, números grandes, números chicos, números decimales, números con fracción, etcétera, etcétera. Entonces, constante puede ser un número negativo, puede ser un número pequeño, puede ser un número muy grande, etcétera, etcétera. Todos estos son valores constantes. Cuando yo quiera calcular la derivada de una de esas constantes, la derivada va a ser 0. Mi resultado va a ser 0. Por ejemplo, si yo quiero calcular la derivada con respecto a x del valor 5, mi derivada va a ser 0. Y así con cualquier valor constante que yo tenga, mi derivada siempre va a ser 0. Otro ejemplo sería la derivada del menos 4 tercios. 4 tercios es un valor constante, por lo tanto mi derivada es 0. Vamos con la siguiente derivada. Me dice la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a x de x. X, observen que solo tiene coeficiente 1 y exponente 1, que aunque yo no lo escriba, sabemos que están ahí, el coeficiente y el exponente. Cuando yo tenga esta derivada, mi resultado siempre va a ser 1. Siempre, siempre. ¿Qué pasa si yo combino ambas funciones, una constante con x? La derivada de una constante por x con respecto a x. En este caso yo voy a sacar la constante y únicamente voy a calcular la derivada de x. Únicamente la derivada de x. Aquí en este caso la derivada de x, observemos que es cuando tiene exponente 1 y coeficiente 1. Por lo tanto, aquí voy a obtener como resultado 1. 1 por el valor de k me va a dar el valor de k. Aquí un ejemplo sería, la derivada de 4x con respecto a x. Dice que saco el 4 y que luego calculo la derivada de x. La derivada de x es 1. 4 por 1, 4. Vamos a hacer otro ejemplo. La derivada de menos 2.5x con respecto a x. Aquí vamos a omitir este paso, donde yo saco la constante. ¿Por qué? Porque ya sé que me va a dar aquí el valor de la constante. Entonces, únicamente voy a tomar el valor de la constante. Esta derivada me va a dar como resultado menos 2.5. ¿Sale? Omití el paso porque no es necesario que lo ponga sabiendo que voy a obtener 1. 1 por menos 2.5 me queda como resultado menos 2.5. ¿Sí vamos bien? Vamos con nuestra siguiente derivada. Tengo la derivada de x ahora con un exponente diferente de 1. Mi coeficiente sigue siendo 1, pero el exponente es diferente de 1. ¿Sale? Cuando yo tengo esto, lo que voy a hacer es este exponente multiplicarlo por x.
n lo multiplico por x y al exponente propiamente le voy a restar el valor 1. Así, por ejemplo, si yo tengo que calcular la derivada de x cúbica, tengo que multiplicar el 3, que es el exponente, por x, o sea, me queda 3x. Y a ese mismo 3 le resto el valor 1. 3 menos 1 me da 2. Entonces, mi derivada es 3x cuadrada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo x a la menos 4 con respecto a x? Hago exactamente el mismo procedimiento, menos 4 por x, menos 4x. Y a menos 4 le resto menos 1. Aquí observemos que como ambos son números negativos, voy a juntar los valores numéricos o los valores absolutos. 4 con 1 son 5, pero el signo negativo va a quedar fijo, no va a cambiar. Menos 4x a la menos 5. Esa sería mi derivada. En mi fórmula número 5 me dice que tengo una x elevada a la n, pero ahora multiplicando a una constante. ¿Cómo voy a calcular? Bien, aquí voy a hacer exactamente la misma operación. El exponente va a multiplicar a x, pero en este caso también va a multiplicar a k. Entonces multiplico k por n, x, y a n le vuelvo a restar 1. Aquí un ejemplo sería la derivada de 4x al cubo, bueno, ya tengo x cubo, con respecto a x. Dije que multiplico la constante por el exponente. La constante es 4 y el exponente es 3. Entonces 4 por 3, 12. X, y a 3 le resto 1. 4 por 3, 12. X, 3 menos 1, 2. Ese sería mi resultado. 12x cuadrada. Vamos con la siguiente fórmula. La siguiente fórmula me dice que tengo la derivada, perdón, aquí le voy a poner fórmula número 6, la derivada de una constante multiplicando a una función. Recuerden que siempre que tengo f paréntesis x o f de x, me estoy refiriendo a una función. Para este caso, yo voy a sacar la constante y voy a calcular por separado la derivada de x con respecto a x. Esta, ahorita no voy a hacer un ejemplo, voy a hacer una pausa, voy a seguir con las demás fórmulas para regresar al ejemplo de esta función, de esta derivada, perdón. Mi siguiente ejemplo me dice, mi siguiente fórmula me dice que cuando yo tengo la suma de dos derivadas, en este caso lo voy a poner con corchete, la suma de dos derivadas con respecto a x, suma, o bien le voy a agregar resta. Si yo tengo dos funciones diferentes completamente y están sumando o bien restando, lo que yo voy a hacer es primero calcular la derivada de una función. Posteriormente le voy a sumar o restar la derivada de la otra función. Y cuando yo tenga
el resultado de la primera y el de la segunda, entonces ahora sí voy a sumar o restar lo que me esté indicando la operación, ¿sale? Aquí, por ejemplo, si yo tengo el valor, o más bien la función x menos 4x cuadrada con respecto a x. Voy a calcular la función de x, la derivada de la función x, y le voy a restar la derivada de la función 4x cuadrada. La función x, su derivada ya sabemos que es 1 menos la derivada de aquí. Aplicamos lo que decíamos aquí. La constante la multiplico por el exponente, 4 por 2 sería 8, x cuadrada. Al exponente 2 le resto 1, x menos 2, 1. Como ya es exponente 1, ya no lo coloco, si pongo la x y mi resultado sería 1 menos 8x solita. Menos porque aquí tengo un signo menos. Si yo tuviera un signo más, entonces tendría que sumar. ¿Alguna duda? Bien, continuando con nuestro formulario, me encuentro con la derivada de una función u elevada a la potencia n. Para este caso, se parece mucho a la que tengo aquí atrás, a la número 4. Precisamente por eso es que no borré esta parte. Aquí me está indicando u, una función. Acá en este caso solo me indica un valor de x. Esa es la diferencia entre ambas fórmulas. Cuando yo aplique la fórmula número 8, tendré, por ejemplo, la función, para empezar, tengo como resultado que multiplicar n por el valor de u, y a n le voy a restar 1. Pero voy a agregar la derivada de u con respecto a x. Entonces, esto es diferente de lo que tengo acá. Aquí únicamente tengo un término x con un coeficiente 1, pero un exponente diferente de 1. Aquí tengo una función elevada a un exponente. Por ejemplo, la función 4x cuadrada menos 2x. Quiero calcular su derivada. Elevada aquí le voy a poner un exponente cuadrado. ¿Ok? Entonces me dice que multiplique el exponente por u. Así voy a multiplicar 2. U es todo lo que hay aquí adentro. Todo. 4x cuadrada menos 2x. A 2 le debo de restar 1, me queda 1. Ya no lo voy a colocar. Y por último voy a calcular la derivada de u. La derivada de u me dice que como es una resta, voy a calcular la derivada de 4x cuadrada con respecto a x menos la derivada de 2x con respecto a x. Bien, voy haciendo la operación. En este caso, 2 por lo que hay acá adentro lo puedo realizar porque el exponente es 1, entonces no me modifica nada de la función. Multiplico 2 por 4, 8. X cuadrada. Más por menos, menos 2 por 2, 4x. Y luego le voy a agregar la derivada de 4x cuadrada. Quedamos que voy a multiplicar la constante por el exponente. 4 por 2, 8. X, 2 menos 1, 1. Ya no le agrego ningún exponente. Menos la derivada de 2x. 2 lo separo y calculo la derivada de x. La derivada de x me da 1.
2 por 1, 2. Y aquí multiplicamos lo que hay acá afuera con lo que hay adentro. 8 por 8 son 64, x, 2 más 1, 3. 8 por 2, 16, x cuadrada, más por menos, menos, menos por más, menos, 4 por 8, 32, x cuadrada, y menos por menos, más, 4 por 2, 8x. Tengo términos semejantes, los junto y me queda como resultado final 64x cúbica. Son negativos ambos valores, por lo tanto voy a tener resultado negativo y sumo los valores absolutos. 32 con 16 son 48, x cuadrada más 8x. Hasta aquí llega mi resultado.